Vaticano, el estado soberano más pequeño en la tierra y uno de los más poderosos. Un faro de fe para más de 1.000 millones de católicos. Oculto detrás de estos muros impenetrables está un mundo secreto dirigido por un hombre. Y el 13 de marzo de 2013 se hizo historia cuando se eligió al primer papa latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio, de Argentina, al que etiquetaron el Papa de los Pobres, el nuevo líder mundial de la Iglesia Católica. Él representa un capítulo nuevo para la Iglesia, un cambio en el poder de Europa, el centro tradicional de control, a los países en vías de desarrollo. Este programa detalla el viaje del Papa Francisco desde su crianza modesta hasta los palacios relucientes del Vaticano. El hombre a quien Jesús le dijo: "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia". Para mí estar tan cerca del Papa fue algo sumamente grandioso. Grandísimo. El camino desde Buenos Aires a Roma. El viaje épico del hijo de un trabajador de ferrocarril y ahora líder de los 1.200 millones de católicos del mundo. Y el mundo oculto de palacios, política y poder que le espera al hombre que dice estar inspirado por los más pobres y los más débiles. Si le sirves al Señor, tienes que dejar que brille a través de ti. Tienes que ser transparente como el vidrio para que tu propia luz no se vea, sino que sea la luz de Jesús que está parado detrás de nosotros. Francisco, el nuevo Papa. Esta es la imagen que se vio el 29 de marzo de 2013 en la capital argentina de Buenos Aires, a 11.000 kilómetros de Roma. Son las 5 de la mañana en la plaza principal, la Plaza de Mayo. Miles de argentinos de todas condiciones se congregaron en la plaza frente a la catedral. Ven la cobertura televisiva en vivo de la inauguración del Papa Francisco, que se transmite desde Roma hasta Buenos Aires. Vendedores de café y comida realizan sus ventas entre los fieles, que son testigos de uno de los momentos mágicos de la vida de su país. Están a punto de instalar oficialmente a un compatriota argentino como el líder de los católicos romanos del mundo. Banderas argentinas ondean al lado de la bandera papal blanca y amarilla. Mientras amanece y la ceremonia en Roma se acerca a su fin, las emociones afloran. Del Papa Francisco, nosotros lo que esperamos que siga siendo el mismo obispo que tuvimos acá, pero que sea el obispo de Roma, con los mismos sentimientos, con el mismo sentir, con el mismo obrar, especialmente en estos 15 años de obispo de Buenos Aires. Una persona sencilla, austera, cercana, capaz de, si uno le escribía una carta, la contestaba manuscrita, cualquier persona que le escribiera. Entonces, ¿quién es el nuevo Papa? ¿Qué nos dicen sus antecedentes sobre él? ¿Y qué lo llevó de lo que él llama el fin de la tierra a la cima más alta de la Iglesia Católica Romana? Jorge Mario Bergoglio nació aquí, en una casa que ya reconstruyeron en Flores, un suburbio de Buenos Aires, en 1936. Hoy en día se convierte rápidamente en una atracción local. El padre Francisco I pisó esta baldosa, ese piso, esta tierra, pisó. Yo quiero pisar también. Uno de 5 hijos. Su padre, un inmigrante italiano, es un trabajador del ferrocarril. Familiares dicen que huyó de Italia debido al fascismo. La hermana Marta es la directora de la escuela donde Jorge Mario estudió. Él estuvo acá cuando era chiquito, tenía 5 años él. Ahora tiene 76, así que en este patio jugaba al fútbol, en este patio, y allá era su aula. donde tomó su primera comunión.
Acá, porque antes se arrodillaban los chicos. Caminaba, tomaba el colectivo, el micro, el subte. Iba siempre con la gente. Y a nosotros, cuando nos hablaba, nos decía eso, no se queden, decía, monjas, no se queden encerradas, salgan a la calle. En la calle hay mucho para hacer, para hablar, para aconsejar, para no sé, para acercarse, ¿no? Su vida escolar fue exitosa, académico y muy vivaz, de acuerdo a los reportes. La inspiración religiosa viene de su abuela. A los 21 años de edad, como se le ve aquí a la derecha, deja Buenos Aires para ir a una universidad jesuita. Se dice que su madre no lo aprobaba. Los jesuitas eran un nuevo mundo para el joven Jorge Mario, conocidos como los soldados de Dios porque están preparados para vivir en condiciones extremas en cualquier lugar del mundo y aceptar las órdenes religiosas. En su voto de obediencia al Papa, me parece que en este sentido, cuando él aceptó primero ser obispo, y ahora también sus hermanos cardenales le pidieron, esos tienen como la obediencia como fundamental, ¿no? Los jesuitas siempre fueron algo así, como conspiradores, en términos políticos. Pero por otro lado, siempre se les consideró como muy astutos, muy inteligentes, muy bien preparados. Y sí, con una manera muy directa de abordar la vida. Su época como superior de la orden jesuita coincidió con una enorme agitación política en Argentina. Bajo la junta militar en los años 70 y 80, muchos de los oponentes políticos del régimen desaparecieron y se sospecha que los asesinaron. Se dice que Bergoglio se mantuvo en silencio, pero que trabajó duro preocupándose por los pobres. Hoy en día, las madres de los desaparecidos esperan que como Papa, Francisco ayude a que se abran los archivos oficiales para que al fin se sepa la verdad. Queremos verdad, memoria y justicia. Le damos al Papa Francisco nuestro voto de confianza para que él, desde donde está ahora, nos ayude, porque seguimos necesitando la ayuda de la Iglesia. Bergoglio se convirtió en arzobispo y el Papa Juan Pablo II, con quien tiene antecedentes similares y comparte la misma visión del mundo, lo nombra cardenal. Ambos son defensores férreos de los valores católicos tradicionales. Pero el cardenal no pasó más tiempo del necesario en Roma. Se limitó a hacer visitas muy cortas. Su preocupación principal siempre pareció ser los pobres de su país. Una vez le dijo a los obispos latinoamericanos, vivimos en el lugar más desigual del mundo, aquel que creció más, pero que redujo menos la miseria. Su inspiración eran los barrios pobres de Buenos Aires, donde podía dirigirse directamente a las organizaciones de base de la comunidad católica romana. Esta misa, que se realizó después de su elección, entre una autopista y un patio de contenedores en el puerto de Buenos Aires, atrae a aquellos por los que dice hablar. Con él a la vida eterna, oremos. Practicó lo que predicaba. Declinó una residencia grandiosa por un apartamento modesto de una habitación. Tomaba el autobús con otros trabajadores. De viajar en metro, en bus, sin ningún problema, de tomar mate con la gente, de el ir y entrar a los barrios sin ningún problema, como una persona más, y de un corazón y generosidad muy grande. Acogía a aquellos rechazados. Aquí ves a los pies de un joven con problemas de drogas. Muchos ven este contacto con la gente a nivel de la calle como la clave para comprender los problemas en el corazón de la Iglesia Católica. Un motivo probable del por qué pareciera que la Iglesia crece con fuerza en los países en desarrollo, mientras su poder disminuye en Europa Central. El cardenal Bergoglio inspiró a Gustavo Carrara, sacerdote de la parroquia de uno de los barrios más pobres de la ciudad. Prefiero una iglesia en la calle que se lastime y no una iglesia enferma de encerramiento, por así decirlo. Pero bueno, ¿cómo integrar y que esa fe que tiene esta gente aquí, que tiene mucha fe, una fe popular, muy límpida, muy linda,
bueno, y las cosas de su cultura popular, cómo pueden aportar a la gran ciudad, ¿no? En Latinoamérica la iglesia la comprendemos como todos, no una parte. Y hay un lugar para todos. Y hay un rol fuerte de compromiso social y de fe de los jóvenes, y en algunos lugares porque hemos tenido pastores que nos han invitado constantemente a ser testigos del Evangelio en cada momento de nuestra vida. La editora en jefe del Buenos Aires Herald cree que hay motivos particulares de Argentina por los cuales la Iglesia Católica es tan poderosa aquí. Continuó trabajando con los pobres durante el régimen de la Junta Militar en las décadas de 1970 y 1980. Este papa, quien fue arzobispo de Buenos Aires y cardenal desde 2001 en Argentina, dio vuelta a la página y dijo: miren, necesitamos que los sacerdotes estén con los pobres. Entonces, en cierta forma, él era un revolucionario para este siglo. Después de la renuncia del Papa Benedicto, el cardenal Bergoglio viajó a Roma. Reservó el boleto de ida y de regreso en clase económica, ya que esperaba votar, ayudar a elegir al nuevo Papa y regresar a su trabajo en Buenos Aires. Pero bajo cielos espesos, algo sucedía entre los cardenales. Viajaron a Roma desde los 4 rincones del mundo. Después de años de luchar contra alegatos de escándalos y malas gestiones, ellos querían un cambio. Los últimos 8 años produjeron todo tipo, pienso, de desafíos para la Iglesia, problemas que hay que enfrentar. Y creo que los cardenales estaban muy a favor de enfrentar abierta, honesta y transparentemente los problemas que hay en la Iglesia. Y dijeron, tenemos que hacernos cargo de eso, y no podemos dejar que la Iglesia, que su mensaje disminuya por cosas que la dañen, ya sea que el escándalo sea de una u otra naturaleza. El humo blanco apareció el segundo día. Después de la 5ª votación, los cardenales eligieron. Parecía que este hombre tenía esas cualidades y le fueron reconocidas, y pienso que eso fue obra del Espíritu Santo. Pienso que llegaron muy rápido a la idea de, este es el hombre. El nuevo Papa salió y se dirigió a la multitud y a los millones que lo veían por televisión. Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Inmediatamente hubo señales claras que Francisco intentaba ser un papa distinto. Incluso la palabra Francisco nos recordaba del santo de Asís, quien lo dio todo, lo entregó todo a los pobres, y reunió a una gran cantidad, la cantidad más grande de evangelistas o monjes en la iglesia. ¿Por qué? Por su ejemplo personal de ser como Cristo. Francisco es el hombre de los pobres, dijo. ¿Cómo me gustaría una iglesia que fuera pobre y para los pobres? Rechazó la capa tradicional roja forrada de armiño y se reportó que dijo: se acabó el tiempo de carnaval. Declaró que la oficina papal era demasiado grande. Aquí hay espacio para 300 personas, reportan que dijo. Parece que el nuevo papa tiene un estilo único. ¿Cómo se acomodará su nuevo estilo al final del camino en Roma? A continuación, y con un acceso muy especial que otorgó el Papa Benedicto, su predecesor, daremos un vistazo de cerca a la vida dentro del Vaticano, el nuevo hogar del Papa Francisco. Elegí hoteles despegados. Tomó el nombre de Francisco por Francisco de Asís, que quiere con su nuevo entorno en la sede del poder de la Iglesia Católica. Nuestro equipo documental permitió acceso dentro del Vaticano y al predecesor de Francisco, el Papa Benedicto. Este programa revela la historia interior de los rituales y personajes que rodean al Papa, sus apariciones públicas demandantes y las obras de arte y la arquitectura invaluables en el corazón del Vaticano.
Desde ABC, esto es Noticias Mundiales de esta noche. Frank, eran las 5 de la tarde en Italia. Juan Pablo hacía lo que nosotros llamamos su cosa especial, dar una vuelta en auto por la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, acercándose para tocar a los niños que sostienen en alto para que les dé la bendición. De pronto, disparos desde el público. De acuerdo a testigos oculares, el Papa quedó en shock, paralizado durante un segundo y después se deslizó sobre el asiento del vehículo. Durante una audiencia general en 1981, un asesino intentó matar a Juan Pablo II. Disparó de en medio del público. El pistolero le dio 3 veces al Papa, causándole lesiones casi mortales. Ese día cambió radicalmente la manera en que las fuerzas de seguridad del Vaticano trabajan. Quizá en tiempos pasados nadie imaginó que alguien le dispararía al Papa. Hoy en día tenemos unidades y medidas de seguridad que no existían antes. Ahora todo el mundo está más atento. Comparado con hace 20 años, podemos asumir que cualquier cosa puede suceder. Y a los guardias de seguridad. En su inauguración, el nuevo Papa ordenó que el papamóvil se detuviera y se bajó para una caminata no programada, para reunirse con la gente y dirigirse hacia aquellos que parecían más vulnerables. Dentro del Vaticano, casi 15 kilómetros de corredores y salones, Benedicto se convirtió en el primer Papa en casi 600 años que anuncia su renuncia. Con 85 años de edad, su declaración decía que ya no tenía la fuerza mental ni corporal para continuar. En 8 años como Papa, Benedicto fue testigo de muchos eventos positivos, como dirigir las oraciones en la fiesta de la Inmaculada Concepción que se celebra durante el Adviento a principios de diciembre. Pero también fue la cabeza de una iglesia que fue cada vez más sujeta a controversia y escándalos. El Papa Benedicto XVI desata otra tormenta política al decir que los condones podrían hacer que la crisis del VIH-Sida empeore. Revocó la excomunión de 4 obispos, incluyendo uno que negó el Holocausto, enfureció a grupos judíos y dejó perplejo al Vaticano. La crisis de la Iglesia Católica Romana sobre el abuso sexual en niños se profundizó esta noche. El Vaticano lanzó una defensa total del Papa mientras el escándalo del abuso de un sacerdote sacude su país natal. Ahora la máquina de relaciones públicas del Vaticano se preparan para defender al Papa. Desde Buenos Aires, el nuevo Papa Francisco toma camino hacia Roma. Un conservador social. Se opone a reformas propuestas tales como la aprobación del matrimonio de homosexuales y la anticoncepción. En Argentina se le conoce como un campeón de los pobres. Un hombre de Dios que le ofrece a los pobres un camino distinto. Este Papa disuadirá a la mayoría de populistas de que continúen diciendo: nos preocupamos por los pobres. Somos nosotros o nadie. Hay una alternativa. Hay otra forma para que los pobres tengan esperanza y vuelvan a confiar en la Iglesia. La Iglesia es católica y esto va mostrando cada vez que es más universal. Y no importa que haya sido de Argentina, que no haya sido europeo, ya va marcando como un cambio, ¿no? Y eso hace que realmente tengamos un conocimiento, una vivencia de la fe de distintos rincones del mundo que creemos va a ser una riqueza para toda la Iglesia. Es un regalo de Dios a todos, a todo el mundo. La gracia de que tenemos nosotros es que es nuestro, es argentino, es latinoamericano, pero ahora tenemos que borrar un poco eso y saber que es para todo el mundo, ¿no? El 19 de marzo de 2013 en el Vaticano se realiza la inauguración del Papa 266. Pienso que el Espíritu Santo trabajó durante el cónclave. Pienso que este hombre viene y dice: no, uno cambia las cosas al cambiar uno mismo, siendo un verdadero cristiano y un seguidor de Jesucristo. La colocación de la mitra sobre su cabeza significa que ahora es el arzobispo de Roma. Como líder de más de 1.000 millones de católicos, el Papa Francisco tiene que navegar su iglesia a través de los tiempos difíciles del siglo XXI. En medio de un mundo cambiante que en muchas formas se para en contradicción directa de las formas tradicionales de la Iglesia Católica,
que no cambia desde hace varios siglos. El Papa lleva una carga muy pesada sobre sus hombros porque la tarea de dirigir es muy pesada. Un líder tiene una responsabilidad enorme y con eso vienen grandes responsabilidades. En nuestra época de libertad desenfrenada, el deber de liderar es realmente pesado. Recuerdo las palabras de don Primo Masolari, un gran sacerdote de la iglesia italiana, quien hace unas cuantas décadas dijo: vendrá un tiempo cuando el liderazgo casi parecerá una crucifixión. Solo el Papa Francisco tiene la responsabilidad por el futuro de su iglesia. Hasta ahora, el Vaticano superó todas las crisis. Aquí, ellos piensan fuera del tiempo. El poder de la iglesia está en la gente que le da forma. Su misión es encontrar las respuestas a las preguntas de nuestro tiempo, como lo fue en los últimos 2000 años. Sus cuerpos